Tantas cosas que rescatamos desde las redes, ¿no? Que andan dando vueltas, nos pareció interesante y por supuesto lo queríamos compartir con todos ustedes. Hay mucho material, realmente de todo, ¿no? Hay cosas lindas, hay cosas más o menos. También de todo lo que anda dando vueltas, creo que lo publicó nuestro amigo Daniel Masigoya hace un par de semanas, publicó un texto que hablaba de los viejos, ¿no? De los adultos mayores, los viejos con cariño, porque ¿recuerdan aquel episodio, ese viernes fatídico, cuando el ANSES pagaba en los bancos y salieron todos los jubilados juntos y se amontonaron y había colas? Y bueno, hubo mucha bronca, incluso nosotros mismos manifestamos aquí la poca inteligencia del gobierno nacional, del ANSES, de los funcionarios que no previeron que esto iba a pasar, que se amontonara tanta gente y fundamentalmente aquellos que son grupos de riesgo, ¿no? Bueno, esto obviamente generó opiniones de todo tipo. Los jóvenes diciendo, bueno, estos, los abuelos o la gente grande que sale, que no pueden mandar al sobrino, no pueden mandar al hijo, no pueden hacer las cosas por internet, y los grandes obviamente dicen, bueno, pensamos diferente, estamos acostumbrados a ir personalmente, nos gusta ir nosotros, no entendemos cómo se usan las redes, cómo se usan las cuentas home banking, todas esas cosas raras. ¿Y qué pasa? Y bueno, las dos posiciones son atendibles, ¿no? Cada uno lo mira desde el lugar que está. Uno va interpretando la vida de acuerdo al lugar en el que se encuentra, ¿no? No se ven igual las cosas cuando uno tiene 20 años, cuando tiene 30, cuando tiene 40, cuando tiene 50, cuando tiene 60, cuando tiene 70, cuando tiene 80 o más. Se ve siempre diferente. Cada uno lo ve a su manera. Y obviamente uno va aprendiendo con el paso del tiempo. Decía Bonavena, la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedaste pelado. Y es así, es así. Es así, uno cuando aprende dice, bueno, ahora me di cuenta, pero ya ahora no me sirve. Qué lindo hubiera sido si me hubiera enterado a los 20 años que la vida era así y quizás hubiera actuado de otra manera. Bueno, ese es el secreto de la vida, ¿no? Esa es la magia, que uno descubre las cosas por su propia experiencia. Si no, sí, por ahí se recién te estás poniendo muy filósofo. ¿Ves? Ahí está, ahí lo tenés. ¿Y cuánto tiene? 20. Entonces, claro, lo que digo yo, bueno, esto es simplemente un ejemplo, una metáfora de lo que es la vida, ¿no? Es así, y seguramente el chiquito allá atrás le está diciendo, ¿de qué estás hablando vos? Son todas pavadas. Es así, no es un poco así. Pero por eso rescaté este texto que Daniel Masigoye puso en ese momento, que no sé si lo escribió él o lo rescató de otro, pero anduvo circulando bastante en las redes, por eso yo lo quería leer, porque sirve quizás como una forma de devolución a gente que ha hecho mucho por nosotros, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, que hoy tienen algunos años más y por ahí son un poco incomprendidos. Así que lo voy a leer tal cual como lo pusieron en las redes. Se llama Los Viejos y dice así: sos joven, tenés sangre pendeja, aún no te llegaron los años, y por esa inexperiencia de vida me simplificás lo que pasó hoy, diciendo que los viejos no entienden, son porfiados, no confían. Y sí, tienen derecho a eso, ¿sabés? ¿Sabés por qué? Porque los han embromado toda la vida, de todos lados y con todos los gobiernos. Les jodieron la guita, les robaron los sueños, les sacaron derechos, les pagaron 2 mangos, les mintieron, los olvidaron, los dejaron sin remedios, sin obras sociales, sin centros de salud, los dejaron con el traste para arriba, desde Alzogaray a Alfonsín y desde Onganía a Macri. ¿Sabés por qué no confían? Porque tuvieron que pasar el invierno del 60, la crisis de los 70 y se comieron la hiper del 89, porque vivieron gobiernos de facto que vos no conociste, porque les limitaron sus derechos y les esquivaron las balas, porque sobrevivieron al Rodrigazo, a la tablita de Martínez de Oz, al dólar de Lorenzo Sigó, al tequilazo, a la devaluación de Pugliese, al plan austral, a los patacones, a las devaluaciones vergonzosas, al choreo y a un 2001 penoso. Todo eso mientras vos, sin darte cuenta, jugabas, crecías, comías y andabas de joda con tu juventud y tu adolescencia a cuestas. ¿Y sabés por qué quieren ir al banco? Porque a los 80 tal vez sea la única salida entretenida que tengan para charlar, reírse con algún compañero conocido, tomar un poco de sol, disfrutar el fresco o ver la lluvia, porque quizás no sepas que cuando vos tengas esos 80, quizás seas igual o peor de porfiado, porque la vida te cambia
Los huesos te pesan, los recuerdos te duelen, los amigos se han ido y los días son una rutina que vos, a tu edad, aún no conocés. ¿Y sabés por qué quieren ir y tocar el dinero? Porque vienen de un tiempo donde el almacenero confiaba en su palabra y te anotaba en su libreta lo que al mes pagaba el que hoy es viejo, con moneda contante y sonante, puntualmente y sin intereses, sin que nadie se le ocurre o te cargue costos por el favor. Sin que nadie te curre, o te cargue costos por el favor. Quieren ver las monedas porque son de la generación en que el dinero valía y si comprabas un paquete de yerba o un kilo de azúcar, el vuelto era con monedas y una chapa que venía de regalo por buen cumplimiento y por buena onda. Son del tiempo en que la gente se saludaba con respeto al entrar o al salir, se daba la mano solidaria y si la vecina precisaba una taza de harina, te tocaba el timbre y la taza salía a cambio de un par de buñuelos o sencillamente con una sonrisa. Del tiempo en el que la palabra era más valiosa que un contrato y un apretón de manos sellaba un pacto. ¿Me entendés? No seas necio, no reniegues de los viejos, porque eso demuestra insensibilidad, demuestra que no estás entendiendo la dignidad de una vida vivida, pensada en los demás. Los viejos caminan su vida al ritmo de ellos, no del tuyo. No te hagas el vivaracho, porque algún día se te va a venir el almanaque encima y vas a empezar a entender la cosa desde otro ángulo, desde otra perspectiva, pero quizás sea tarde para vos. De los viejos se aprende, de los viejos se crece, de los viejos hay que nutrirse, porque los años no vienen al cohete. Los años te hacen más sabio, más pensante, menos egoísta y mucho más solidario. No te burles ni te quejes de los viejos, que no saben manejar un cajero o una tarjeta. Tu mundo es otro y va mucho más rápido de lo que un viejo puede correr. Los viejos fueron sobrepasados por la tecnología. Vos naciste con ella y eso te da ventaja. Los viejos de hoy te la pusieron en la mano para que vos la disfrutes. Los viejos se rompieron el traste para que vos seas lo que sos. ¿O acaso no te has dado cuenta que la tecnología en los últimos 20 años se ha desarrollado exponencialmente a una velocidad superior a todo lo que pasó por este planeta a partir del invento de la rueda? ¿No te das cuenta que el proceso mental humano no va a la misma velocidad y que los que nacieron en los tiempos en que la televisión no existía y el Skype era ciencia ficción no tienen ninguna obligación de aprender a la vejez viruela cuando ya la cabeza está en otra frecuencia, cuando la sinapsis es más lenta y anda en otras vibraciones? ¿Cómo se maneja un cajero automático? ¿No te das cuenta que ser porfiado no es un defecto, sino una circunstancia, porque gracias a esa porfía, a esa cabeza dura y a ese músculo firme, lograron sobrevivir y darte un bienestar a vos y en un país que nunca le ha dado nada y donde siempre el esfuerzo ha sido el triple de lo normal? Respetá a los viejos, entendelos, admiralos, bancalos, no te enojes, no te burles. Mínimamente expandí la conciencia y tratá de imaginarte vos mismo con 30 o 40 años más. Imaginate ese tiempo futuro, cuando sentado en la cabecera de una mesa virtual ya no tengas a tu compañera de la vida, te hayas quedado solo y un holograma que no lograste descifrar porque no es de tu tiempo, te sirve un plato de comida sintética en un geriátrico calefaccionado de energía cósmica, mientras un robot se burle a tus espaldas en un idioma de VIPs al no lograr entender por qué a vos, viejo y desvencijado, se te caen las babas. Abrí la cabeza, no seas ganso, entendé y respetá a los viejos. No escupas para arriba que todo vuelve. Dignificá la vida, que es una sola y siempre pasa factura. Bueno, allí estaba el texto. Estaba un poco caliente, me parece, con el pibe, el que lo escribió, ¿no? Pero realmente me pareció muy interesante. Y bueno, si bien con la mayoría de sus conceptos coincido, porque cuando uno se va poniendo más grande, obviamente va a coincidir más. Y con otras cosas no, porque bueno, ser grande, ser viejo no te da patente de inteligente ni de ser mejor que los demás. Quizás hay gente que ha pasado 80 años y no ha aprendido nada, y hay pibes que tienen 20 y son más maduros que aquellos de 70.
Eso también es verdad. Pero bueno, en general, lo que dice este texto es más que interesante y habla de reivindicar a aquellos que tienen algunos años más y que por allí no se pueden adaptar a la velocidad de los tiempos que corren. Y a veces los que somos un poco más jóvenes y los que son mucho más jóvenes a veces prejuzgan y son injustos con ellos. Yo también me enojé con toda la gente que estaba fuera del banco, pero no con ellos, sino con los gobernantes que propiciaron esto. Creo que la gente adulta hace lo que puede y a veces con esa cabeza porfiada comete errores. Pero bueno, bienvenido sea. Y decía que por allí, para cerrar todo esto que decía, que publicó Daniel Masigoy, un amigo, pero que no sé si es del texto o de alguna otra persona y él lo compartió. Quiero cerrar con un poema de Mario Benedetti, que es muy chiquitito, pero que sintetiza quizás esto que decíamos de cómo se ve la vida, ¿no? Se llama Cuando éramos niños y dice así: los viejos, cuando éramos niños, tenían como 30. Un charco era un océano y la muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano y la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50, un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Esto dice Mario Benedetti, y bueno, viene a cuento, ¿no?, a todo esto. Es más trágico Mario Benedetti, pero esto es simplemente como para ponerle un marco a todo este texto que leíamos, que recogíamos de las redes. Así que bueno, muchas gracias a todos por mandarnos material. Tenemos un caso, bueno, vamos a la información, volvemos a la realidad. Ya tuvimos demasiada digresión por hoy, vamos a volver a la realidad.